Ya, ahora, el método de radar es un método superficial. No es pasivo porque se introduce en ondas electromagnéticas. ¿Ya? Ahora, ¿qué diferencia hay entre este método electromagnético y el otro? ¿Ya? Uno es pasivo y el otro es activo. Tenemos que emitir información. ¿Ya? En este caso, lo que se procura tener en cuenta es que las antenas estén lo más pegadas posible al suelo. Lo más pegadas al suelo. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta que si es que hay una parte entre la antena y lo que es justamente el carrito, ¿ya? No tiene que venir un espacio, porque ese espacio que hay entre aire también genera información, ¿ya? Y eso puede generar ruido, ¿ya? Ahora, el laboratorio cuenta con 4 antenas: antena de 900 Hz, 400, 350 y una antena de 100 Hz, ¿ya? Ya les explico, creo que les genero para qué son los Hz, ¿ya? Y también el laboratorio cuenta con un equipo de georradar que es distinto a este, que es el multilow frequency, ¿ya? ¿Por qué es multilow? Porque tiene muchas frecuencias que son muy bajas, que va entre los 10 a 80 Hz, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la ventaja y la diferencia entre las antenas? ¿Ya? Si quiero hacer estudios mucho más profundos, utilizo las antenas mucho más bajas. Es decir, si quiero hacer estudios de profundidad, utilizo antenas muy bajas. Es decir, la de 350, la de 100 Hz, que llegan a profundidades mucho más mayores, ya de investigación. Pero eso va a depender más que todo del propósito que quiera hacer. Por ejemplo, yo como puedo encontrar, salir al patio y les digo, ¿dónde hay tuberías? ¿Ya? Porque el propósito para la GPR también es ubicar su identificación de tuberías. ¿Ya? Yo les mando al patio ahorita. Ustedes ubican bien el patio, ¿dónde están las tuberías principales? Y me dicen la profundidad y me dicen dónde está. Profundidad y el ancho de las tuberías. ¿Ya? ¿Me pueden decir dónde están las tuberías? No. ¿O cómo encontraré las tuberías principalmente? A ver, te vas a poner demasiado hasta abajo. Vamos a tener un testigo. Exacto. Ya. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar lo que son tuberías, el georradar es muy especializado para eso. ¿Ya? Incluso también para hacer se puede comprar el método sísmico con el georradar. ¿Por qué? Porque también el georradar te permite caracterizar las capas de su suelo, pero superficiales, no tan profundas. ¿Ya? Otra cosa interesante es que se tiene antenas digitales y analógicas. Ya, la antena digital es la de 350 y las analógicas son la de 100, la de 400 y la de 900. Ahora, pregunta del millón. ¿Por qué hay una diferencia entre las antenas? ¿Qué diferencia hay entre las antenas digitales y analógicas? Ya es curioso. Ya, la que tiene mejor resolución y menos frecuencia al ruido son las digitales. Ya, son mucho más especializadas. Ya, para evitar ruido. Ya, solo se cuenta con una antena digital, que es la de 350. Y no digo que sean malas las otras antenas, solo que tienen más tendencia a tener ruido y para procesar la información es un poco más, un poquito más complejo, solo un poco más complejo, ¿no? Si tienes los parámetros se pueden comparar diferentes. ¿Ya? La ventaja del equipo, ¿ya? Es que también cuenta con lo que es su consola, ¿ya? Que es como un pequeño CPU pequeño. Te permite configurar a diferentes parámetros, materiales dieléctricos, ¿ya? Es decir, que tome en cuenta qué material está por encima. ¿De dónde estamos ahorita? ¿Encima de qué? ¿En qué estamos? Ya, pero el suelo, ¿cómo se llama? Concreto. Entonces, la ventaja del equipo es que te permite configurar superficialmente qué estás. En pavimento, estás en hielo, estás, ¿cómo se llama?
en roca, en suelo seco, suelo húmedo y todo esto. ¿Por qué toma en cuenta principalmente esto? Se preguntarán. Se toma en cuenta porque es importante saber primero el material dieléctrico que se tiene en la superficie para generar o enviar ganancia al equipo. Si tiene más ganancia el equipo llega a más profundidad, pero si es que no conoces el material que está encima, muchas veces va a tener, digamos, lo configuramos para 15 metros de profundidad, pero no va a llegar a los 15 metros. ¿Por qué? Porque hay materiales que atenúan la información. Entonces, es decir, el sensor, lo que son las antenas tienen dos cosas. Primero, tiene un receptor y un emisor. El emisor envía ondas electromagnéticas al subsuelo y una vez que estas ondas electromagnéticas atraviesan el subsuelo, rebotan. Ya rebota y al rebotar, estas energías son captadas con el receptor. ¿Ya? Un ejemplo sencillo. Cuando estás en una zona alejada o sin silencio y gritas, ¿qué ocurre? Un eco. Ya. Es el mismo comportamiento que tienen las ondas electromagnéticas. Cuando encuentra un material distinto, rebota. ¿Cómo escuchas el sonido que tú has emitido? El eco. Es un rebote, ¿cierto? Tiene que chocar con algo. Y es lo mismo. Cuando rebota principalmente con lo que son materiales, tuberías, o lo que son cosas metálicas, tiene un comportamiento distinto, ¿ya? Y se analiza esa información y se mira a través de hipérbolas, ¿ya? Las hipérbolas son indicios de que hay algo por debajo, son indicios importantes, ¿ya? Entonces, cuando hay hipérbolas, incluso nos permiten saber, qué tipo de tuberías hay. A ver, ¿qué tipo de tuberías existen? PVC. Ya, de PVC. ¿Qué más? Hay tuberías metálicas, ¿cierto? Ahora, ¿cómo yo sé si es que las tuberías que están por debajo tienen agua o no tienen agua? Se puede saber con el GPR, pero tiene que tener cuidado y criterios para procesar la información. Ya, eso nos van a enseñar después. Pero hay que tener en cuenta esto. El GPR te puede permitir saber si hay agua o no hay agua dentro de él. Es una tubería vacía. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si es un campo eléctrico, recuerden que son ondas electromagnéticas, también hay un campo eléctrico que se induce. Entonces, si es que hay un material eléctrico que atraviesa el subsuelo y hay agua, ¿qué ocurre? ¿Es fácil o difícil que atraviese el agua? Es fácil. ¿Por qué? Porque es un material conductor, ¿cierto? Por los años. Entonces, cuando ven el curso de GPR mucho más adelante, van a ver que hay materiales que generan esas hipérbolas mucho más claras y materiales que son menos claros debido al material que está compuesto. Ahora, si es un metal, ¿será fácil de encontrar? A ver, piensen. A diferencia de una tubería de PVC, una tubería metálica, ¿cómo se comportaría? Es curioso, pero las ondas es más conductor. Y las ondas electromagnéticas y las hipérbolas que van a observar más adelante, se van a dar cuenta que se nota bien clara poner una definición de unas hipérbolas. De hecho, yo estoy trabajando ahorita como procesador de datos de GPR también, ¿ya? Y se nota bien claro ya las diferencias. Lo digo por experiencia, un poquito. No tengo mucha experiencia, pero sí se nota bien claro con el tuberismo. ¿Ya? Hay procesamiento que tiene que hacer y todo eso. Incluso se puede hacer modelamiento en 3D. ¿Ya? Pero la ventaja del GPR no solamente es que vas a encontrar tuberías o cables, ¿ya? Sino que también puedes utilizarlo, como te decía, para caracterizar suelos por debajo. Y también te permite hallar lo que son los famosos tapados, ¿no? Que le dicen eso también, y incluso zonas arqueológicas. Ya, lo que me gustaría aplicar a mí es eso, ¿no? Aplicar el GPR para zonas arqueológicas. ¿Por qué? Porque es un método, todos los métodos de geofísica son métodos pasivos, no tienes que hacer una excavación. ¿Ya? Y hay algo interesante en todo esto, ¿ya? Hay cierto comportamiento del suelo. Tú te has dado, cuando un material está normalmente sin movimiento, sin que lo extraigan, sin esto, tú has visto que el suelo se comporta de forma lineal, no tiene nada de cambios. Pero cuando obviamente hay una excavación, tienes que remover el suelo, y al remover el suelo,
y otra vez taparlo, se va a dar cuenta que no es el mismo comportamiento del suelo, no es como algo que sea lineal, ¿no? Va a haber una variación, porque va a cambiar el material que está bueno, de repente se puede mezclar el material y todo eso, es una forma de poder analizar esa forma, ¿no? A lo que me refiero es eso, más que todo, digamos, el suelo está así, ¿no? Obviamente tiene capas y todo eso. Cuando no tiene actividad o no tiene movimiento, todo es estable el suelo. Pero cuando hay una excavación, por ejemplo, quieren enterrar una tumba o quieren enterrar, no sé, cualquier cosa, entonces hay una remoción del suelo. Tiene que haber una excavación, ¿cierto? Entonces todo el material que está por fuera, que no se tiene que cavar, lo van a tener que enterrar otra vez. Pero ese material es distinto, hay una variación, no es estático. O sea, esto no es igual cuando el hombre movido a lo que estaba el mismo comportamiento. Entonces, cuando hay estas variaciones del subsuelo, también te puede permitir saber que han hecho algo por debajo. Ya, incluso, ya, en otros países, el GPR se utiliza para lo que es forense, para crímenes. ¿Sabes qué? Se entierra el cuerpo, ¿no? Los criminales suelen enterrar los cuerpos o esconderlos, ¿no? En otras palabras. Y es lo mismo, tiene el mismo comportamiento. Pero a diferencia de un cuerpo humano, pues se tienen que encontrar zonas de ese tipo de cosas, porque hay una variación del suelo. Es curioso, ¿ya? ¿Y qué más? Obviamente cuando hay zonas arqueológicas debe tener un comportamiento igual, ¿no? O sea, la estructura debe tener un comportamiento igual, interesante. Pero cuando hay una entrada o una entrada, ¿no? Secreta, por así decirlo, tiene que haber una estructura semejante. Y es lo mismo. Y es lo que busca el GPR, sin necesidad de hacer excavaciones, buscar esa forma para poder interpretar. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Con la información que se requiere y también cómo adquirir la información. Por eso se requiere más que todo modelos en 3D. ¿Ya? ¿Por qué lo digo por experiencia modelos en 3D? Porque hay tuberías, digamos, esos son perfiles de GPR, ¿no? Esta dirección, vas en esta, no importa. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces las tuberías no solamente están así, digamos, ¿no? Sino que puede haber una variación y un acomodamiento y va así. ¿Sí? Entonces, por eso se requiere mayormente para modelar información así, se requiere información en 3D. ¿Ya? Para detectar más o menos la dirección de las tuberías o materiales, si se quiere. Lo mismo que estructuras acá. ¿Dónde se va a ubicar? Todo eso. ¿Ya? Entonces, a diferencia de los GPRs, este GPR no cuenta con un GPS. ¿Ya? No cuenta con un GPS. Ya es la desventaja que tiene este equipo ahorita. Si más adelante se puede hacer lo que es el GPS que se utiliza para el radar, sería mucho mejor para hacer estudios en 3D más especializados, ¿no? Entonces, la única forma de poder medir la distancia que estamos haciendo de los perfiles tiene un odómetro, ¿ya? El sensor que está aquí abajo, pegado con la rueda, es un odómetro, ya que se permite calcular la distancia que estamos realizando los estudios, ¿ya? Entonces, es importante la calibración del odómetro, ¿ya? ¿Por qué? Porque si está descalibrado, obviamente no te permite medir la distancia que se atraviesa en los estudios. Entonces es importante la calibración. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se llama el equipo? ¿Verdad? El que utiliza para medir la distancia. Odómetro. ¿Qué? Odómetro. Ya. ¿Otra duda? El ingeniero puede preguntar por qué le preguntan en el examen, supongo. Eso no. GSSI. GSSI. ¿Qué es MT? MT, movimiento técnico.
GPR. Ahí. En Chacacato, por ejemplo, tienen como una manchita, ¿no? Sí, distinto. Como una manchita. Chacacato, tenemos un GPR. Hay otro GPR más pequeño, que es un nano, así pequeño, un carrito chiquito, de juguete, que principalmente es para utilizar ¿cómo se llama? Para ver en los muros, para revisar Y de forma lateral, ¿no? ajá, de forma lateral, para ver cómo se llama los fierros, ¿no? ¿Por qué es importante esos estudios de micro GPR? ¿Por qué? Porque muchas veces si ocurre un sismo, no sabemos si es que las estructuras, cómo están los fierros por dentro, ¿no? Si es que se ha pasado una deformación y la estructura se comienza a debilitar, es por culpa de los cimientos, ¿no? Entonces hay que revisar siempre si hay fallas o hay rupturas en concreto, ¿no? Y principalmente de los metales. Entonces, si nosotros queremos averiguar si, digamos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si supuestamente cuando construyeron el edificio, construyeron, no sé, con 8 fierros, deberían estar los 8 fierros ahí, ¿no? Entonces aplicamos GPR y vemos si es que hay realmente los 8 fierros. De repente nos han engañado y han puesto 4 fierros nomás. Y es muy débil la estructura. Incluso también se puede hacer para lo que es estudiar el espesor del pavimento que se utiliza para las pistas. ¿Ya? El asfalto. Y ahí denunciamos a la municipalidad. Por parte de Sí, vi dos. dudas. Chévere, chévere. Igual es la suerte para el tipo. Permite que sea más profundo. El BMT, por ejemplo. Hay que dejarlo tiempo ahí tomando. En estos equipos hay que generar, digamos, el campo. En este no. Hasta las, no le digo de bien, las frecuencias bajas que vienen en el viento solar. O sea, repercuten, digamos, en los materiales que hay en el subsuelo y cuando hay un cuerpo conductor. ¿Qué es esto? Es una pregunta. Nada más está claro, ¿se entiende? Y ahora se dan cuenta de todo lo que hemos hecho es lo que hace la física. El electromagnético, no, el electromagnético vamos a generar un campo magnético. No se sienten ahí. Por acá hay un asiento y jálese una silla por delante. Pero ten cuidado, está ocupado. ¿Qué puede usar el magneto-telúrico? Miren, el electromagnético se genera con un emisor, se circula una corriente eléctrica a una determinada frecuencia y se genera un campo primario. Si hay un cuerpo conductor, por inducción ese cuerpo se va a cargar eléctricamente y va a generar un campo magnético secundario. Ambos campos se van a medir en la bobina receptora. Ese es el electromagnético. Pero también el electromagnético usa ondas de radio. ¿Se acuerdan? El BLF que vimos también usa ondas de radio. El magneto telúrico usa frecuencias bajas que vienen del viento solar. Del viento solar, ¿se acuerdan? Del viento solar usa frecuencias bajas. Y acá las frecuencias altas naturales, que pueden ser también creadas por emisoras de radio. Eso lo olvida, la teoría de no sabe, eso hemos explicado. Eso es fundamental saber. Y como les digo, el magneto telúrico tiene la propiedad de investigar hasta el manto, o sea, toda la corteza, hasta la discontinuidad de Mohorovich, que es muy compleja. Esa discontinuidad es muy compleja. Ese es entre el manto y la corteza. En ese lapso hay un comportamiento muy complejo. Siguen investigando ahorita los científicos. El georradar, que está ahí con un carrito, usa diferentes antenas también de acuerdo a la profundidad de investigación. Pero el mecanismo de georradar es que manda un pulso,
frente de ondas, ¿no? Y se refleja. Frente de ondas electromagnéticas y se refleja. Cuando encuentra una estructura diferente, se refleja. Y de esa manera se detectan las anomalías. Ahora aquí el ingeniero nos va a explicar las partes del número de los equipos. Por seguridad voy a comenzar con el equipo magnetológico ya, para guardar la bobina. Ya. Bueno, el laboratorio cuenta con dos equipos, ¿ya? Dos equipos de magnetológico. ¿Ya? Principalmente, seguro que ya les explica el ingeniero, utilizan dos sensores, ¿ya? Usa sensores magnéticos, que son las bobinas magnéticas, similar a lo que es el campo magnético, pero tiene otras funciones. Y también tiene electrodos, que son sensores eléctricos, ¿ya? En total se tiene 6 de estas bobinas. Cada equipo utiliza 3 bobinas, ¿ya? Y cada bobina está especializada para cierto componente Z, norte, este y este, ¿ya? Entonces, cuando se instalan los equipos, se ubican en dirección al norte-oeste, norte-sur, este-oeste, y también se centra, es decir, que la bobina, toda esta bobina se quede enterrada hacia abajo y las otras dos se queden en vertical, de forma vertical, ¿ya? Que vienen en el campo magnético. Y en cambio, las otras bobinas eléctricas, los sensores eléctricos, se encargan de medir el cambio de la resistencia del suelo, ¿no? Entonces, es un complemento, es un método electromagnético. ¿Por qué? Porque seguramente les han explicado que justamente se complementan ambos campos, el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, cuando se generan lo que es los campos electromagnéticos, como ya lo explicó el ingeniero y les volví a explicar, mayormente se toman datos naturales, es decir, sin necesidad de que se intervenga con corriente eléctrica o campos magnéticos generados inducidos, ¿ya? Y normalmente estos campos electromagnéticos son generados por las tormentas solares y todo eso, ¿no? Incluso también se puede tomar información de las tormentas eléctricas, ¿ya? Pero es un poco más peligroso probablemente por la corriente, ¿no? que emiten las tormentas eléctricas. Y también por la seguridad de los equipos. Por eso cuando se configuran los equipos también tiene que tener un pozo tierra, ¿no? Por seguridad, en caso de que se vayan a hacer en zonas muy altas, ¿no? Entonces, más que todo estos sensores son muy sensibles, ya son muy sensibles, hasta el punto que pueden, como ya lo dijo el ingeniero, si se llega a tomar mucho tiempo los datos, se puede tener grandes profundidades. De hecho, hay investigaciones detectadas por el IGEMET que han hecho perfiles alrededor de toda la zona sur del Perú. Han hecho desde la costa hacia la sierra, ¿no? Había un perfil muy grande y han visto los cambios. Bueno, seguramente estaban buscando lo que es los cambios de estructuras de la placa de Nazca y la placa, ¿no?, continental. Y se encuentran fácilmente, ¿no? Pero el detalle aquí es un detalle importante, la logística, de logística. Porque obviamente al tener mucho tiempo tomando los datos, se tiene que tener mucha seguridad también con los equipos, no se los pueden robar y ya perderse toda la información en un buen tiempo. También está el almacenamiento de la información, también está el hecho de que tiene que ir cierto tiempo al lugar donde lo dejes instalar los equipos, para que tener en cuenta lo que es las baterías que utilizan los equipos, ¿no? Entonces es una logística grande. Se quiere hacer estudios muy especializados, ¿no?, a grandes profundidades. Pero sin embargo, también se puede utilizar para prospección minera, ¿no? De hecho, mayormente lo que mayormente se realiza en la minería son superficial, ¿no?, o intermedio incluso. Pero muchas veces ocurre que se requiere, ya se extrajo todo el mineral de la superficie, no todo lo superficial. Y ahora actualmente se están utilizando estos métodos para hacer exploración minera en gran profundidad, ¿no? Entonces es necesario aplicar estos métodos también para la exploración. Pero hay que tener en cuenta que así como nosotros tenemos una fuente la que recepciona los equipos, entonces se tiene que tener en cuenta que también los datos van a ser muy ruidosos.
no va a depender de nosotros, va a depender más que todo del campo magnético, ¿no? Que se emite en las corrientes telúricas también, ¿no? Que se atraviesan a través del planeta. Entonces, es una fuente que no se puede controlar, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto y es importante tener mucha información, ¿no? De varios días, preferible para tener una información mucho más correcta, ¿no? Porque a grandes profundidades se tiene pues estos problemas de ruido, ¿ya? Y se tiene una metodología distinta a lo que bueno, todos los métodos tienen distintos procesamientos, ¿no? Pero hay que tener mucha cautela de tomar esos datos, ¿ya? Entonces, esa bobina es mayormente para el componente, bueno, se puede decir para C, pero está configurada, se configura en el equipo, tiene una ventaja, configuración. Y a diferencia de esas bobinas, lo que son los sensores eléctricos, utilizan otro tipo de material, ¿ya? Que son más sensibles, ¿ya? Hasta lo que yo tengo entendido, se utiliza sulfato de plata, ya en esas bobinas, a diferencia de los electrodos que hemos visto comúnmente, ¿qué se utiliza? Sulfato de cobre. Ahora, ese material se utiliza sulfato de plata y es mucho más caro. Ya, entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Y por lo general, el comportamiento del campo lo que es el MT, ¿ya? Para no ser tan largo el nombre, se dice MT, en pocas palabras, ¿ya? El equipo MT ya tiene muchas ventajas, ¿ya? Y también tiene su propio GPS, ya que tiene que estar conectado al GPS para ubicar justamente el sensor, ¿ya? Vamos a decir en pocas palabras, una forma para que lo entiendan. Sí saben que es el sondaje eléctrico vertical, ¿no? Sí. Nos has explicado. ¿Ya qué es el sondaje eléctrico vertical? Relación según... Ya, es un método que va a analizar diferentes profundidades. Ya. Mide lateralmente o en profundidad. Profundidad. Ya, sencillamente, ¿no? Una estación magnética, una estación MT, es igual a un cero, que lo mide hacia abajo. Ya, mide en profundidad. Entonces, si queremos hacer un perfil, tendremos que tener varias estaciones a lo largo de un perfil. Entonces, por eso también es una logística cara, ¿ya? Es la diferencia, ¿ya? En cambio, vamos a ver, les voy a explicar el otro método electromagnético, ¿ya? Que es distinto a este. Pero ese para que lo entiendan, es un comportamiento de un cero, ¿ya? Que mide en profundidad, solo en profundidad. No lo mide lateralmente, sino que lo mide en profundidad. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado también. Si se quiere un estudio especializado, pues tiene que tener muchas estaciones para tomar información, porque recuerden que hay que procesar. En el procesamiento que les van a explicar mucho más adelante, que es un curso de quinto todavía ya, hay que tener en cuenta esa información. Para tener una resolución buena, hay que tener en cuenta eso, las estaciones. Mientras más cantidad tengamos de estaciones o información en profundidad, tenemos una mejor, una forma de ver mucho mejor que ir por debajo del subsuelo. Ya. Y cosas que se han dibujado, ¿no? Un esquema. Y dentro de los sensores, ese sensor tiene que ir enterrado. Hay que cavar. O sea, hay que hacer un hueco casi en altura y hay que colocarlo ahí. Y nosotros vamos a horizontal, que también se apertura más o menos 20 centímetros y también se pone como horizontal. Orientados norte, sur, este, oeste. Igualito también son buenos. Y aparte el campo de electrodos eléctricos. Y los electrodos también se utilizan en cada componente norte, componente sur, componente este y oeste. Siempre hay uno de repuesto, ¿ya? Entonces tenemos 5 electrodos de estos, ¿ya? Y que se conectan alrededor de toda lo que es una estación, ¿ya? Técnicamente. ¿Qué más? Ya, también se puede utilizar para investigaciones, no solamente para lo que es tectónica, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar para el IGP un tiempo, cuando comencé en quinto, cuando era una huelga había, aproveché para trabajar unas prácticas, entre comillas prácticas, ya estaban más que todo en apoyo. Y hemos aplicado este método, el IGP tiene cuenta con el mismo equipo, similar, es semejante, solo cambia nomás lo que es el serial, ¿no? Del equipo, pero es el mismo. Pero, ¿qué hacía el IGP? Estaba haciendo investigaciones de perfiles alrededor del MISTI, ¿ya? Entonces estaban con propósito de buscar la cámara magmática del volcán, así que yo también he tenido oportunidad de trabajar con MIT.
Entonces, normalmente para profundidades que la que estaban tratando de investigar del volcán, dejaban los sensores así ahí solos en ciertas zonas elegidas que habían preparado ellos la investigación, más o menos un día y medio de información, y dejaban conectadas 2 baterías en paralelo. Ya, entonces se consume mucho la batería también del equipo, ¿no? Para hacer encender el equipo. Pero es un método muy interesante, ¿no? Porque a diferencia de los métodos eléctricos, este equipo pues llega a profundidades mucho más grandes, ¿no? Y sin nada de restricciones como es la energía, que se tiene que llegar a profundidades más altas. ¿No? Se utiliza la corriente natural del suelo. ¿Algo más? ¿Qué más? No, es un método. Prácticamente todos los sensores están instalados en un equipo, ¿no? Donde va a recepcionar la información. O sea, ese equipo tiene los algoritmos matemáticos. O sea, ya ejecuta y simplemente almacena los datos. Y de una vez que almacenan los datos, los trae acá y ya utilizan otro software para corregir, ¿no? Si hay ruido, filtros. Y al final vamos a tener un perfil, ¿no? Un perfil comunista. Y ese perfil hay que interpretarlo. Hay que interpretar ese perfil con la geología, con los conocimientos de geología. Y ese es un método totalmente diferente a nosotros. También se utiliza para estudios hidrotermales, ¿ya? Interesante, porque técnicamente lo que buscan es resistencia, ¿ya? También se puede usar para aguas subterráneas, de hecho, ¿ya? Muy profundas, ¿ya? Porque técnicamente el parámetro principal para esto es la resistencia del suelo, ¿ya? En sí, esa es la consola, ¿ya? Y esta consola cuenta con, es especializada, ¿no? Primeramente es un GPS, ¿no? Ubicación de datos, ¿no? Todo esto. Chicos, Y las 3 partes que están aquí abajo se conectan las 3 bobinas magnéticas. Ya, las 3 bobinas magnéticas. La parte de arriba se conecta lo que es los sensores eléctricos. La parte superficial. Y ahí hay un conector porque es justamente para cosa tierra. En casa hay unos eléctricos y todo esto. Aquí se conecta la batería y finalmente aquí es para recepcionar información, para conectar a internet. Entonces es muy sofisticado. En caso distinto a otros equipos, ese sensor, ese receptor, ya que es el receptor, tiene que tener una tarjeta de memoria, ¿ya? Interna. Se puede sacar, extraer la tarjeta y se puede descomprimir información, sacar información en una laptop, ¿ya? Entonces se recepciona una tarjeta de memoria. Hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Porque la información que se almacena a veces se puede saturar la información y hay que tener en cuenta que tiene que estar vacía la memoria, principalmente si se quiere hacer estudio claro. ¿Ya? Hay que tener cuidado con ese equipo también. Que nunca lo olvido. ¿Ya? Una pregunta, ingeniero. ¿El nombre de la máquina cuál es? MCU 5C. Phoenix. Sí, Phoenix. ¿Ya? Phoenix. O sea, Phoenix. Ahora, a diferencia de ese método electromagnético, tenemos otro